Bueno, muchas gracias una vez más por asistir a la invitación que le habíamos extendido a la prensa. En este día de hoy tenemos algunas noticias lamentables y otras prometedoras que hacerles, que darles a conocer. Comienzo por una que me acaba de llegar hace apenas 5 minutos. Me dicen que se ha perdido toda comunicación con la casa del Coco Fariña, en un momento en que sabíamos que se estaba debilitando su salud, los indicadores estaban todos a la baja. Simultáneamente con esta noticia nos han notificado que Berta Soler y otra dama de blanco habían salido en dirección a Villa Clara para tratar de verlo personalmente y han sido detenidas y se las han llevado esposadas. Esta otra situación adicional que es lamentable. Y la vida ha querido que esta conferencia, que va a tratar de cuál es el problema por el cual la gente migra de Cuba y qué es lo que nosotros estamos pensando hacer para tratar en la medida de nuestras posibilidades de contribuir a evitarlo, coincida con esta lamentable noticia. Si miramos detenidamente cuáles son las dos demandas de el Coco Fariña, una es que cese la violencia contra personas que tienen otras opiniones políticas. Esos son derechos políticos y civiles básicos, elementales, recogidos en todos los estándares universales de derechos humanos que existen internacionalmente y se aplican en todas las sociedades civilizadas, democráticas del mundo. El derecho a expresión, el derecho a tener ideas propias, a expresarlas, a pensar lo que uno desee pensar y poderse asociar a otros por ese motivo. La otra demanda del Coco Fariña es una demanda en favor de derechos económicos y sociales. Lo que él ha pedido es que cesen los atropellos contra los cuentapropistas, que hemos visto multiplicarse en varios puntos de la capital, incluso de otras partes de la isla. Se han recogido en video estos enfrentamientos espontáneos entre la policía y un cuentapropista que a lo mejor está vendiendo fruta, o incluso la población que asiste a este escenario lamentable como clientes del cuentapropista. Entonces, ¿de qué se trata aquí? ¿Por qué la gente se va de Cuba? Acabo de leer una pieza más de propaganda de La Habana que ha sido publicada en un medio internacional, donde achacan esta situación de este éxodo a la ley de ajuste cubano y a la orden ejecutiva especial en relación a los médicos cubanos que están en el exterior. El gobierno cubano ha tenido a lo largo de más de medio siglo la capacidad de externalizar las culpas. Cada vez que hay un problema, sea porque fracasa una zafra o sea porque no se produce lo suficiente, cualquier cosa que ocurra en Cuba, nunca la culpa la asume el gobierno. Siempre la culpa la tiene un factor climático, la tiene otro gobierno, la tiene la voluntad divina, la divina providencia, pero jamás asumen la responsabilidad por sus actos y por su mala gestión. En este caso estamos ante el mismo fenómeno. Hablar de una crisis migratoria en Cuba es casi barbarizar el lenguaje. O sea, una crisis migratoria en Cuba la hemos estado presenciando durante décadas. De lo que podemos hablar hoy es del agravamiento de la crisis migratoria y de este posible éxodo potencial que se está acumulando en Cuba al haberse taponado las vías terrestres para los migrantes cubanos que tratan de alcanzar los Estados Unidos. El gobierno dice que esto se debe a la ley de ajuste cubano. Bueno, yo me pregunto si los españoles que salieron en masa en medio de la crisis de España a Suecia, a Alemania, a otros países que no estaban padeciendo la crisis de igual manera, debemos culpar
a las visas Schengen y a los acuerdos de la Unión Europea por el problema, o debemos ver que la causa por la cual estos decenas de miles de españoles migraban era por la situación nueva económica y social que estaba enfrentando el país. Lo mismo podríamos decir de los griegos, lo mismo podríamos decir de otros países. Entonces, decir de que porque hay un acuerdo, una ley que favorece en alguna medida a los cubanos en relación con otras nacionalidades para entrar aquí, es la culpable de estos flujos migratorios, es una falacia. O sea, si en Cuba hubiera las condiciones para buscar un sueño cubano, la gente no buscaría un sueño americano. La gente se quedaría a buscar sus propios sueños y construir la prosperidad y la riqueza en el país en que nació. Por eso es que nuestro comunicado de hace un par de días lo llamábamos el derecho a no migrar. Porque las personas tienen el derecho a la movilidad, que les fue quitado por el gobierno cubano durante mucho tiempo. Y que se lo siguen quitando a los que están fuera, que no les permiten entrar a su país de forma normal, sin tener que pasar por el proceso humillante de tener que pedir una visa al gobierno que rige el país en el que se nació. Pero en el caso de estos flujos migratorios, decir que la ley de ajuste cubano es la responsable por estos flujos migratorios crecientes que se están produciendo es de un absurdo total. Si estas personas encontraran trabajo en su país, si estas personas pudieran prosperar, si estas personas pudieran mejorar sus condiciones de vida, estos flujos decrecerían en lo inmediato, si cambiaran ciertas reglas de juego dentro del país, y la gente comenzaría a de nuevo plantearse sueños que pudieran ser alcanzables dentro de las fronteras nacionales. Pero si un profesional que ha estudiado ingeniería, que ha estudiado arquitectura, que ha estudiado abogacía, si pasa al sector privado, no puede ejercer en su profesión, sino está condenado por ley a vender cucuruchos de maní, granizados en las esquinas, tratar de poner un restaurante, porque se le prohíbe por ley ejercer en su profesión, me parece a mí realmente de una fantasía notable el que nadie vea la conexión entre eso y el éxodo que estamos presenciando, y que se pretenda juzgar a una ley externa del problema del flujo migratorio. Si los cuentapropistas en Cuba ni siquiera pueden registrar sus negocios de forma legal para poder tener personería jurídica y poder defender sus intereses frente al Estado o frente a otra compañía, sino que todas estas personas que salen en la prensa, a veces en famosos y fastuosos paladares, resulta que lo único que son unos infelices trabajadores por cuenta propia que tienen una licencia solamente para vender productos alimenticios y bebidas, pero no han podido nunca registrar esa empresa que han creado con su sudor, iniciativa e imaginación de forma legal. Culpar de nuevo a la ley de ajuste cubano de que esa incertidumbre económica y jurídica no tenga nada que ver con el problema del flujo migratorio es de nuevo una falacia, pero además de eso una fantasía realmente digna de Walt Disney. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un régimen de gobernabilidad en Cuba que le tiene puesta una camiseta de fuerza, una camisa de fuerza al talento, la creatividad, la ingeniosidad y la iniciativa de los cubanos. Es por eso que hay miseria, es por eso que la miseria crece y es por eso que la gente piensa en buscar un sueño americano en lugar de poder plantearse construir un sueño cubano. Realmente esto es una casi que verdad de perogrullo que cualquiera vería, pero entonces el gobierno cubano utiliza mecanismos de ignorancia regional para tratar de crear divisiones y envidias entre migrantes de otras nacionalidades y los migrantes cubanos, y para tratar de darle argumentos a los gobiernos latinoamericanos de que esto es un problema que no es de ellos, sino que esto es un problema entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, pues no es así. No es así por lo siguiente: si usted es un emigrante colombiano,
y me refiero a Colombia porque es el gobierno que se ha dedicado con una perversidad realmente notable en las últimas semanas en buscar y cazar a los emigrantes cubanos y presionarlos a que salgan de la frontera, empujándolos a una muerte casi segura en las selvas del Darién. Si el gobierno colombiano no lo entiende bien, deberíamos explicárselo. El problema que hay de diferencia entre un colombiano que emigra buscando más prosperidad en los Estados Unidos y un cubano que emigra es que cuando al cubano se le vence el permiso de salida, que antes era de 1 mes y después fue de 6 meses y después de 11 y ahora es de 2 años, ese cubano dejó de participar, residir y existir en Cuba. Y cuando quiera volver a entrar tiene que pedir un pasaporte llamado habilitado, que no es otra cosa que un permiso de entrada. Y ese señor tiene que estar en Cuba solamente por 1 mes, y si quiere estar por más tiempo, 2 meses o 3 meses, tendría que hacer gestiones de prórroga de ese permiso de estancia. Pero además no va a poder comprar una casa en su país con el dinero que ahorre en el extranjero, como hacen los ecuatorianos que están en España, que compran casas en Ecuador. No va a poder retornar a su país y hacer inversiones o incluso hacerlas a distancia en la economía nacional, porque simplemente todo eso está prohibido. No puede hacer ni siquiera negocios con sus parientes en Cuba, aunque estén metidos en el corralito de los 200 oficios medievales que ha autorizado el gobierno cubano. ¿Que hay gente que compra casas? Sí. ¿Que hay gente que ayuda a sus parientes a montar un negocio y deciden compartir las ganancias? Sí. Pero todo eso lo hacen violando las legislaciones estúpidas y criminales de Cuba. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí cuando tratamos de comparar un emigrante salvadoreño, colombiano, mexicano a un cubano? Estamos hablando en el caso del cubano, de una persona que tiene privilegios en el punto de llegada, pero tiene una situación increíblemente desventajosa comparativamente hablando en el punto de partida. Salir de Salvador, de México, de cualquier otro lugar para emigrar a los Estados Unidos no es igual que salir desde Cuba para emigrar a los Estados Unidos, por todo lo que representan represalias contra ese cubano que después es considerado, aunque no lo declaren en la nueva narrativa hipócrita de La Habana, un traidor, un vendepatria, etc. Si el gobierno cubano tuviera la menor dignidad, se habría presentado a ver las condiciones en las que estaban sus nacionales en Turbo, en la frontera en Panamá, en la frontera en Costa Rica y Nicaragua, lo hubiera visitado en Ecuador, hubiera hablado con ellos, se hubiera interesado por sus circunstancias, hubiera tratado de ayudar. Lamentablemente, y hay que reconocer el valor humano que esos gestos han tenido, la única ayuda que ha llegado a esas personas, salvo en el caso de Costa Rica, en que el gobierno se portó de una forma ejemplar, ha sido de los habitantes locales de esas poblaciones que le han prestado su solidaridad a los emigrantes cubanos. El gobierno cubano no tiene nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque los considera, al igual que todos los que estamos por acá, traidores, vendepatrias, en fin, cualquiera de los adjetivos peyorativos que ellos emplean en su propaganda para referirse a los ciudadanos cubanos en el exterior, aunque tengan la hipocresía de crear otras narrativas según sus conveniencias. Pero el trato objetivo, jurídico, legal, prueba, y en el caso de estos emigrantes, la ausencia del personal cubano diplomático ahí, prueba que cualquier narrativa tratando a la emigración como una cosa respetable es una mentira en la mentalidad de los cubanos del gobierno me refiero. Entonces, dentro de eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, dentro de eso, nosotros estamos buscando cómo darle una expectativa de esperanza y de búsqueda de sus sueños en Cuba a estas personas, que puedan ejercer el derecho a no migrar,
que puedan trabajar con una empresa extranjera de forma directa sin que se meta una empresa estatal como Acorec por el medio y se apodere del 80 o el 90% de su salario. ¿Cómo se hace eso? Se hace utilizando el trabajo a distancia. Hay plataformas digitales internacionales donde, vuelvo al ejemplo de los españoles, muchos españoles cuando vino la recesión ponían sus currículum en esos lugares y eran contratados por empresas de otras partes. ¿Cuál es la diferencia? Que en Cuba tampoco hay internet. Hay internet en una serie de puntos de Wi-Fi que publicitan como si hubiera sido el logro más grande de la humanidad. La última vez que yo chequeé decía que en toda la isla había unos 60 puntos de Wi-Fi. Puedo informarles que en el condominio donde yo vivo hay más de esa cantidad, porque cada apartamento tiene un router y simplemente quitándole password al router, cada punto de apartamento se convierte en un punto de Wi-Fi. Es ridículo que en un país de 11 millones de habitantes digan que haber abierto 60 puntos de Wi-Fi es un indicador claro del cambio de mentalidad del gobierno cubano hacia los ciudadanos. Y es un indicador claro de las importantes reformas que está llevando el gobierno a cabo. Basta ya de fariseísmo, señores. Vamos a hablar por lo menos de la realidad. Y con la realidad en la mano vamos a ver cómo evitamos las tragedias humanas como la que leí ayer, de que una madre se le murió el bebito en medio de la selva tratando de llegar a Panamá y cometió un suicidio en medio de la selva. Yo no sé, yo no he podido verificar si esa historia es real o no, pero sí son reales los restos humanos que se encuentran los emigrantes a lo largo del camino. Eso está verificado con fotografía. Y es a esa situación a la que ha llevado la ignorancia y la insensibilidad de algunos gobiernos latinoamericanos. Paso a la página. ¿Qué estamos tratando de hacer? Dije que estamos tratando de promover el trabajo a distancia. Nosotros tenemos nuestro propio paquete, que por supuesto no goza la tolerancia que tiene el gobierno con el otro, que es más entretenimiento. El paquete nuestro, ¿qué lleva? ¿Y cómo se difunde en Cuba? Se difunde mano a mano, en CDs, en memorias flash, en puntos de internet de donde se pueda bajar. Y ahí, ¿qué es lo que hay? Ahí hay una cantidad de recursos para que los cubanos puedan tratar de hacer uso de ellos. Uno es el de las plataformas para que se puedan inscribir si lo logran para trabajar a distancia. Y aquí están presentes empresas que logran trabajar a distancia con algunos trabajadores en Cuba en este momento. Hay otro proyecto nuestro que estamos impulsando que son los estudios a distancia. Hay varias universidades españolas que están ofreciendo cursos digitales gratis a distancia y que incluso si usted pasa los exámenes por vía del online, o sea, por vía de inscribirse, le dan un certificado de completamiento de sus estudios. Nosotros estamos mandando estos enlaces y estamos dispuestos a apoyar hasta donde nos quepa en forma de beca el costo del Wi-Fi para que pasen los exámenes y puedan recibir sus certificados. Y lo tercero fue una iniciativa que no fue nuestra, no fue una idea de la fundación, pero que cuando la conversamos con los que la tenían, nos pareció que era una cosa maravillosa y que debíamos de abrazar de inmediato. Y es la posibilidad de crear un banco de ideas para el presente y el futuro. Esto surgió en un grupo de pensamiento que organiza y liderea el doctor Sanguinetti, doctor Jorge Sanguinetti, que hasta donde yo sé es el único que ha escrito un libro sobre el futuro de la economía y la sociedad cubana y los posibles problemas y soluciones que podrían abordarse. Y estos grupos de conversación informal se planteaban, bueno, ¿cómo podemos seguir? Lo digo cómo porque yo soy parte del grupo, ya a nivel personal. ¿Cómo podemos tratar de contribuir a esto? Y ahí surge la idea de crear un banco de ideas, que no sean de 4 gente reunidos en una casa, sino que sea de toda la población cubana. Que no necesariamente sea un profesional, que cualquier cubano que tenga una idea, que piense que puede ayudar a beneficiar y hacer avanzar
la prosperidad, la riqueza en el país, la haga llegar. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, la modalidad que se nos ocurrió, esto es como dicen en Estados Unidos, a work in progress. Puede ser que tengamos otras ideas en el futuro nosotros mismos de cómo organizar esto, pero la primera idea que se nos ocurrió es hacer un concurso abierto a toda la población, sea cual sea la ideología, las ideas, las afiliaciones de esas personas. El único límite aquí es que no me salgan retratadas en un acto de repudio dando golpes a la dama de blanco. El que haga eso queda descalificado de participar en estos concursos. Pero usted puede ser lo que usted crea en términos filosóficos e ideológicos. Si usted tiene una idea que puede mejorar el país, usted es bienvenido en participar y mandarla. Ahora, la concepción del primer concurso es una pregunta abierta, que ustedes la tienen ahí en los papeles, y es en líneas generales cómo usted ve, cómo usted cree que sea posible liberar todo el talento, la iniciativa y la capacidad transformadora de las ideas de los cubanos para que el país progrese y pueda crearse riqueza. Esa es una idea de tipo general. Pero después hemos venido pensando, porque estos van a ser al menos 2 concursos al año, al menos, hemos venido pensando en que el próximo concurso ya adopte una modalidad más focalizada en aquellos temas que angustian a la población, que angustian al ciudadano a pie. O sea, no van a ser concursos de macroeconomía para estudiantes de economía o profesores de economía. Van a ser concursos de ideas focalizadas en cuáles temas: transporte, vivienda, alimentación, sistema de educación, sistema de salud pública. ¿Cómo podemos mejorar todos esos indicadores en el país? ¿Y qué iniciativas puede la gente, como individuos, como iniciativas privadas, pudieran emprender para mejorar esa iniciativa? A lo mejor en lo del transporte viene alguien y nos dice: yo tengo una aplicación que nos permitiría crear un sistema similar al Uber con todos los almendrones esos que hay en La Habana. Y todas las personas que quieran asociarse a este sistema, nosotros podríamos promoverla. Esa es una forma de mejorar el transporte, porque sería más eficaz la ubicación de los taxistas y demás. Bienvenida sea la idea, bienvenido sea si tiene la aplicación y si usted cree que puede promoverla. En ese caso, el premio sería bien una donación o bien un grant de capital semilla para que pueda abordar esa empresa, pueda hacerlo. Yo estoy seguro que algunos de ustedes están familiarizados con un programa que hay en la televisión que se llama Shark Tank, o el tanque de los tiburones. Bueno, esto va a ser un Marlin Tank, que son más amistosos, son además de aquí de la Florida, y ese grupo de personas puede valorar los proyectos que se le hayan presentado y decidir cuál es un proyecto que merece ser destacado, que merece ser premiado, que merece ser confiado para que se le entregue un capital semilla y pueda impulsarlo. Habrá otros proyectos que pasarán a la bóveda, pero bóveda abierta, del banco de datos, del banco de ideas, porque no son aplicables en lo inmediato, porque ahí no se sabe cuántas regulaciones que lo impiden y que el propio concursante podrá ponerlas en el diagnóstico. Hay este problema. Nosotros, con las mejores ideas, unas son aplicables en lo inmediato, otras no, vamos a recogerlas, a recopilarlas todas y vamos a ponerlas en un libro que se va a llamar Las mejores ideas para Cuba. A lo mejor son 100, a lo mejor son 50, pero las vamos a recopilar para los distintos sectores, los distintos temas, y las vamos a publicar, por supuesto, con todo el reconocimiento de las personas que hicieron esto. ¿Quiénes pueden participar en el concurso? Pueden participar los cubanos. El autor principal tiene que radicar en Cuba, el principal, pero ese autor es libre, si quiere, de formar un equipo para presentar su proyecto. El equipo puede constituirse con otras personas que radiquen en Cuba o incluso con cubanos que radiquen fuera de Cuba. O sea, este tejido de colaboración, de ideas entre la diáspora y la isla,
vamos a fomentarlo abriendo esta posibilidad de que las personas de la diáspora, siempre que tengan a un ponente cubano, puedan también presentarse al concurso. Aquí se habla mucho, como ustedes saben, de la remesa, pero siempre que se habla de la remesa, se habla de la remesa financiera. Nadie ha pensado nunca en las remesas de conocimiento. Y las remesas de conocimiento, ¿qué son? Son dos tipos de transferencia de bienes. El del capital humano, que tienen los que están afuera, o sea, el talento, los conocimientos, etcétera, y el capital social, del cual ha escrito muchas veces el doctor Sanguinetti, que son las relaciones que esas personas han ido creando en el exterior y que también pueden poner en función de un proyecto de la sociedad cubana. O sea, no es solamente transferir dinero, es transferir también conocimientos, habilidades y relaciones que permitan que estas cosas prosperen. Yo creo que nuestro impacto puede que sea pequeño en magnitud de capital que esté disponible para premiar concursos, no en la capacidad que tengamos de recolectarlo y publicarlo. Entre las empresas que tuvieron esta idea está Original Books, que publica libros aquí en Florida y que ha ofrecido sus servicios para publicar los resultados, o sea, la colección de ideas. Eso es otro dato que quiero dar, porque siempre los representantes del gobierno cubano dicen, ¿y ese dinero para esos concursos de dónde viene? Bueno, pues viene de los bolsillos privados de las personas que trabajan en este proyecto. Vienen de las 4 fundaciones que no necesariamente tienen que aportar cash, pueden aportar tiempo de trabajo, que es valorable, pueden aportar espacio de reuniones, que es valorable, pueden aportar bienes en especie, como la publicación de los libros, que es valorable. Y dicho sea de paso, para que lo sepan, en este lugar no entra en este momento un solo centavo de ningún gobierno ni de ninguna fundación vinculada a un gobierno. No es que considere que eso sea malo ni tenga que defenderme del concepto, pero estoy diciendo para que no quede ninguna duda de que este proyecto está financiado de forma privada, con capitales privados de ciudadanos cubanos que viven aquí. Había una película que se llamaba Clandestino, que quizás mucha gente vio en Cuba, donde en la época de Batista, no sé qué, y entonces una persona que al final la apresan y cogen presa a su mujer que estaba en estado, y el principal, que era el que estaban ellos buscando, grita a todo el barrio, no quiero invento mañana, ella está viva, lo dije aquí, no quiero invento mañana, estoy diciendo de que esto está financiado con capital privado. Entonces de lo que se trata es, nos encantaría que el gobierno cubano hiciera esto. Nos encantaría de que nuestro concurso quede opacado por una gigantesca iniciativa de las asociaciones en Cuba. Magnífico. Nos encantaría también que si la ponen en práctica no sea excluyente, porque nosotros hemos dicho aquí, esto no va a ser ideológicamente excluyente. Los retamos a hacer lo mismo sin que sea ideológicamente excluyente en Cuba. Que cualquiera pueda participar en un concurso organizado por la Asociación de Economistas de Cuba, pero que no le pongan a eso de que tiene que pertenecer al partido, tiene que tener una buena conducta y todas las demás cosas que sabemos que son excluyentes o pretextos para poder ser excluyentes contra ciertas personas. Y esa es básicamente la idea. Yo lo que quiero ahora es invitar a las personas que han venido, que fueron los promotores de esto en ese grupo, a que pasen acá y ustedes le pueden hacer preguntas y respuestas o ellos pueden hacer cualquier declaración adicional que quieran. Y yo paso a un plano secundario. Muchas gracias por la atención.